Listo, ya está grabando. Ok. Como les decía, me impactó en mi vida. Me sigue impactando, hermanos. Es un tiempo de ayuno y oración que hemos tenido, que ya nos queda solo una semana, que realmente Dios ha revelado muchas cosas en mí y sigue revelando. Y he hablado mucho de meterse en el Espíritu Santo, de buscar ese avivamiento, de buscar ese fuego de Dios. Y en estos días me he dado cuenta que si yo quiero vivir eso, me falta montones. Que Daisy no ha llegado todavía, no ha salido del trabajo. Sí, correcto. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la vida espiritual. Acerca de lo que significa cuando nosotros decimos, Señor, queremos ser más espirituales. Yo me consideraba relativamente espiritual, con mis debilidades, con mis flaquezas y todo el asunto, pero consideraba que por lo menos intentaba tener una vida espiritual. Me di cuenta, hermanos, en este tiempo que necesito doblar más rodillas. Generalmente cuando le preguntamos a los creyentes si quieren ser espirituales, si yo le pregunto a Ingrid, dígame, ¿tú quieres ser espiritual? ¿Ah? Sí, claro, es que no le había quitado el... Ok. Vos, doña Aida, ¿usted quiere ser espiritual? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Debemos haber contestado, yo soy espiritual, ¿no es cierto? Vamos a ver, no se me adelanten. Charles, ¿usted quiere ser espiritual? Charles. Charles no ha llegado. Ah, no ha llegado. Bueno, Vanesita, ¿usted quiere ser espiritual? Sí, sí, sí. Ya voy a hacer un cambio, voy a conectarme con la otra compu porque hay un problema con esta cámara. Entonces, los estoy escuchando, pero ahorita me ingreso con otra. Ok, está bien. Generalmente cuando hacemos esa pregunta, esa es la respuesta. Sí, por supuesto. Todos los que somos hijos de Dios vamos a contestar afirmativamente. Pero lo que yo les pregunto es, ¿sabemos realmente lo que implica ser espiritual? Pero hermano, yo creía que sabía y en este tiempo Dios me ha llevado a entender que ni siquiera estaba cerca. ¿Para qué queremos ser espirituales? O sea, es fácil decir, sí, quiero ser espiritual, pero viene una pregunta, ¿para qué? El Señor me la hizo, hermanos. ¿Qué, Raúl? Tú quieres buscar más de mi espíritu, ¿para qué? Me explico, o sea, ¿para qué queremos ser más espirituales? Y cuando el Señor me hace esa pregunta, Dios mío, yo me puse a pensar, Señor, la única razón que puedo encontrar por lo cual yo quiero ser más espiritual es para seguir tu voluntad. Hacer tu voluntad y seguir tu dirección. Pero muchas veces la gente quiere ser más espiritual para prosperar. Y todo lo anhelamos, o sea, ¿quién no quiere ser próspero? Pero no tenemos una clara concepción de lo que es la prosperidad y de lo que ello implica. Muchas veces pensamos que prosperidad es ganar más dinero, incluso estamos estudiando y yo estoy tratando de terminar mi carrera porque quiero tener mejores posiciones salariales y no está mal. Ok, no está mal, pero eso no es prosperidad. El mundo nos ha metido, o la gente nos ha metido el concepto de prosperidad en el derroche de dinero y de lo material. La verdadera prosperidad, hermanos, está en la sobreabundancia que tengamos para trabajar en la obra de Dios,
haciendo lo que Él quiso y predefinió que nosotros hiciéramos. Recuerde que las obras que nosotros hacemos son obras que ya Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hacer esas obras, hermanos, ni siquiera nos podemos jactar de eso, porque son obras que ya Él había preparado. Y ser espiritual es poder sobreabundar en nuestra vida, caminando en esas obras que Él preparó. He conocido, vea, estoy en una empresa donde el dueño está ganando sus milloncitos en la empresa, pero él anda buscando negocios para ganar más millones. Y así es la vida de los que andan buscando esa prosperidad material. Nunca llegan a un punto de decir, sí, esto ya es suficiente, sino que si tienen la oportunidad de ganar más, ni tontos que fueran, se meten a ganar más y a buscar el asunto. El problema, hermanos, está en nuestra mente. Ella es la que nos pone límites para poder tener una vida espiritual como Dios nos manda. Ahí es donde tenemos. Todos queremos ser más espirituales, pero vuelvo a repetir, ¿para qué? Cuando nosotros oramos en lo espiritual, meditemos, oramos por aspectos espirituales u oramos para que Dios nos dé cosas. Vea, seamos sinceros, muchas veces vamos a la presencia de Dios y lo primero que viene en nuestra mente es, Señor, tú sabes, tengo estas deudas, ayúdame a poder pagar estas deudas. Necesitamos una casa, así, asá, necesitamos esto, necesitamos aquello, sana fulanito, sana menganito. Pero pocas veces nos metemos en la presencia de Dios a decir, Señor, aquí estoy, quiero conocerte. Quiero tocar tu manto. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sana? Ella llegó y dijo, tan siquiera lo pudiera tocar, seré salva. Ella no pensó en la sanidad, pensó en la salvación. Pongan cuidado a las palabras, seré salva. Jesús lo primero que le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, ¿qué estamos buscando en la presencia de Dios? Yo no estoy diciendo que esté mal pedirle a Dios por nuestras situaciones y necesidades, pero al final, hermanos, esas son las añadiduras de lo que Dios quiere darnos a nuestra vida. Entonces, la mayoría de nuestras oraciones están circunscritas en la casa que anhelamos, en el trabajo que deseamos, en el carro que necesitamos, más que en la persona de Dios mismo. Dios me traía eso a mi vida y yo decía, wow, Señor, es cierto. ¿Cuánto de mi oración durante años ha sido centrada en lo que anhelo, en lo que deseo, en lo que necesito, más en lo que tú eres? Tuve que decirle nada más al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Por eso es que muchas veces, y yo creo que la iglesia no ha logrado andar en el Espíritu, en la plenitud del Espíritu, porque realmente no estamos buscando lo espiritual, sino las añadiduras que deben venir luego de encontrar lo espiritual. Dios quiere que tú, hermano, y yo seamos espirituales. Hacer su obra es lo que nos va a llevar en la vida espiritual. Esa obra que Él ha puesto en nosotros, que ha puesto en ti. Y quiero decirte eso, cada uno de ustedes y yo, mi esposa, tiene una obra específica que Dios ha preparado para que hagamos. Por eso es que esa pregunta tan sencilla,
impactó mi vida. ¿Para qué quiero ser espiritual? ¿Para qué queremos ser espiritual? Y yo les voy a responder, para hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios, que es una obra espiritual. Dios nos ha dado vida espiritual para que produzcamos obras espirituales. Efesios 3:13. ¿Quién lo tiene? Efesios 3:13. Rosita. ¿Cómo están? Que Dios me les colme bendiciones. Amén, amén. Hola, Rosita. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Que Dios me les bendiga. Amén, qué bueno verla. Vengo entrando. Me he quitado una. Efesios 3:13. A ver, ¿quién me lo lee? Y la Biblia. Bueno, va a ser doña Aida, con voz de arcángel y de trompeta. 3:13. Correcto. Por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotras, las cuales son vuestra gloria. Ok, vea lo que dice. ¿Ah, no? Ok, Perdón, pido pastor, que ¿en no qué texto desmayéis. están? ¿Ah? Perdón, ¿en qué texto están? En Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, dice Pablo. Generalmente, hermanos, cuando un creyente está pasando por una situación difícil, ¿cuál es el primer pensamiento que viene en muchos? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá pecado? ¿Tendrá algún problema? Por eso es que el apóstol Pablo llega y les escribe desde la cárcel y les dice a los creyentes, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Me imagino que él estaba pensando, esto es según en el libro de Raúl 2:2, ya estarán murmurando, Dios lo habrá condenado, algo mal habrá hecho con relación a Pablo. Pero en los versículos 14 y 16, el apóstol Pablo expresa lo siguiente. ¿Quién quiere leerlo? Efesios 3, del 14 al 16. Uno a la vez, por favor. No. A ver, Marley. Sí. Se le adelantó Marley. Dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Amén. Más, sí, ¿verdad? No, ahí, hasta ahí. Ah, ok. Dice que les conceda ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una de las razones que necesitamos buscar y ser espirituales es que es la única forma que mi hombre interior sea fortalecido. Yo creo que pocos hemos hecho esta oración. Señor, te pido ser fortalecido con poder en mi hombre interior por tu Espíritu Santo. Nadie. Cuando el Señor me ponía eso en mi corazón, cuando el Señor me ponía eso en mi vida, yo decía, sí, Señor, nunca te he pedido ser fortalecido con poder en mi hombre interior por tu Espíritu. No es normal que el cristiano levante y haga este tipo de oraciones. Pocos lo hacen. Yo me confieso, yo no, realmente nunca lo había hecho. Más bien yo me acercaba y cuando tenía una situación difícil, una deuda, decía, Señor, ayúdame. Ahora que estamos buscando casa, yo decía, Señor, ayúdame a encontrar una casa o ayúdame a encontrar un trabajo para poder pagar una casa mejor.
Hacemos oraciones, hermanos, que no tienen conexión con la obra espiritual de Dios que Él quiere hacer a través de tu persona y de mi persona. En esta oración podemos ver dos cosas importantes, hermanos. Una, el hombre interior es espíritu. Es el espíritu del hombre, perdón. El hombre interior es aquel que no se ve. Es la nueva naturaleza, la vida que Dios nos ha dado cuando hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es el hombre interior. Ese es el hombre que volvió a nacer cuando yo recibí a Cristo y le dije, entra a mi vida, te acepto como mi Señor. Y la vida espiritual es engendrada después de eso por el Espíritu Santo. La naturaleza divina viviendo en nosotros. Lo importante, hermanos, es bueno, perdón, no dije bien. El Espíritu Santo es el que nos engendra para vivir la vida que Dios quiere que nosotros hagamos a través de nuestra naturaleza espiritual. Lo que debemos hacer, hermanos, es discernir y diferenciar lo que es de la carne y lo que es del Espíritu en nuestra vida. Cuando decimos que queremos ser más espirituales, hermanos, lo que necesitamos es desarrollar esa vida en el Espíritu. Debemos ser fortalecidos con poder. Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, hermanos, pero la carne no. La segunda aspecto que podemos ver en esta oración de Pablo es que existen espíritus débiles y fuertes. Creyentes que su espíritu no es tan débil, tan fuerte y tan poderoso como debería ser. O sea, hay nuevos nacidos que no han podido desarrollar una vida espiritual con poder. Por eso Pablo dice que sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu. Necesitamos ser fortalecidos. Y muchas veces cuando no somos fortalecidos en nuestro hombre interior, es que no podemos sobreponernos a la carne, a los deseos y pasiones humanas, a la naturaleza o a los hechos o prácticas de la naturaleza pecaminosa que tuvimos. Debemos pedirle a Dios que nos fortalezca en el poder de su Espíritu, hermanos. Oramos mucho por la llenura del Espíritu Santo y no entendemos, hermanos, realmente lo que eso implica. Lo que necesitamos realmente, hermanos, es que el Espíritu Santo opere más en nuestras vidas, que nos fortalezca con su poder. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es nuestro espíritu. ¿Por qué Dios nos da vida espiritual? Para que Él pueda tener comunión con nosotros. La única forma, Dios es espíritu que puede comunicarse con nosotros, es a través de una vida espiritual, hermanos. A través de que nuestro espíritu realmente sea fortalecido por Dios. Cuando Dios me decía todo eso, yo decía, Señor, qué equivocado estaba. ¿Cuántas oraciones he perdido el tiempo cuando yo debería venir en tu presencia y decirle, Señor, quiero conocerte. Señor, fortalece mi hombre interior. La vida espiritual es como un ruido, es un fluir. ¿Qué dijo Jesús de los que iban a creer en su nombre? Que de su interior correrían ¿qué? ¿Que correrían qué? ¿No los oigo? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua Y viva. gané. La vida en el espíritu es un fluir, es como un río. Yo me acuerdo de Ezequiel, yo no sé si se acuerdan ustedes, que dice que entró y el espíritu lo llevó a un río, ¿verdad? Y entra donde apenas tocaba el agua con sus pies. Luego lo pasó más adelante y le llegó a sus tobillos. Más adelante por las rodillas. Más adelante por el muslo. Más adelante llegó y le tocó su pecho. Y si seguía más adelante, dice el profeta, ya no podría sostenerme en mis pies y tendría que nadar por la corriente.
La vida espiritual es entrar en ese punto donde ya tú no puedas estar parado firme, que tengas que dejarte llevar por esa corriente, ya no tenés control de tu vida, porque el control lo toma el Espíritu Santo. Pero muchas veces llegamos hasta donde el agua nos tenga por aquí porque todavía tocamos el fondo con los pies. Y mientras toquemos el fondo con los pies nos sentimos seguros, pero hermanos, nos sentimos seguros de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero Dios quiere llevarte donde te sientas seguro, de acuerdo a su espíritu. Y el problema es que no entramos, no damos ese paso. El mismo profeta de ahí regresó, no llegó, no se metió en esa profundidad. Me acuerdo hace poco que fuimos a la playa. Yo estaba sentado, yo soy un poquito alérgico viendo, metiéndome en el mar por la pegada. Ya me dijo, es de él la historia, ¿verdad? Pero el asunto es que estaba ahí, ¿verdad? Y se metieron a la playa Sebastián, Joel y mi esposa. Y yo estaba de largo jugando las cosas viéndolas. Y ahí estaba que las olas pasaban, ¿verdad? Y en un momento venía una ola, revienta, ¿verdad? Y ese esmorrajo, estaba Sebastián y se agacha. Y yo digo, ¿pero qué está haciendo este muchacho? En vez de brincarla, se agachó. Ya voy. Y lo dio una revolcada. Que hasta los calzones se le cayeron, ¿verdad? Bueno, los calzoncillos en este caso. De cara, se agacha para que le dieran, ¿verdad? Pero muchas veces necesitamos ser revolcados así por el Espíritu Santo. Por cierto, para Nayansi, que no tiene la costumbre, Zoom no es pagado. Entonces, en unos 10 minutos o 9 minutos se va a pagar de un momento a otro. Entonces, cuando se apaga, lo que hago yo es volver a entrar a la sesión y todos vuelven con el mismo link a entrar y continuamos con la enseñanza para que se pase, Ana. ¿Está bien? Ah, ok, está bien. Muchas gracias. El asunto es que necesitamos muchas veces eso, ser revolcados por el Espíritu de Dios. Fijémonos bien en lo que hacemos durante el día. Ahora en inglés, yo medio tartamudo para hablarlo, ¿verdad? Nayansi se la juega más. Estamos hablando sobre las cosas rutinarias que hacemos y estamos utilizando el adverbio de continuidad, digámoslo así, de always, sometimes, often y todos esos. Entonces el asunto es que tenemos que hablar de lo que diariamente hacemos. Entonces yo les pregunto hoy, pensemos un rato qué tareas hacemos. Son del espíritu o de la carne. Porque si estás interesado en la carne, es inútil que le pidas a Dios una vida espiritual. La carne y el espíritu no se llevan, hermanos, comprendamos eso. Él no dará perlas a los chanchos, no derramará su poder en gente que no tiene interés de hacer su obra. De la misma manera que las manos y los pies de una persona se atrofian cuando no hacen ejercicio, cuando nosotros no ejercitamos nuestra vida espiritual, haciendo la obra de Dios. Y entiéndame bien, hacer la obra de Dios no es llegar y dar clases a los niños. Es bonito, es bueno, pero si Dios no te ha mandado a eso, eso no es la obra de Dios. Y suena duro, pero es la obra de la carne. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de obras hacemos? ¿O nuestra vida espiritual se está atrofiando? La vida espiritual, hermanos, se mueve por fe y a través de la fe. Amén. Y ahora vamos a tener en este momento, bueno, cuando regresemos, mejor, porque si no, no les doy mucho tiempo, aunque necesito que sean
cortitos, mis hermanos José Luis y Rosita, pero ellos nos van a contar un testimonio de lo que Dios, el poder de Dios en ese sentido. Pero la vida espiritual se mueve por fe y a través de la fe. Tenemos que diferenciar, hermanos, lo que es una vida en las emociones, porque hay muchos cristianos emocionalistas y eso es muy delicado. De lo que tiene que ver la vida espiritual. La vida emocional tiene que ver con todo lo que tú ves y sientes. Y muchas veces estamos en un culto y decimos que no sentimos. Pero yo voy a decirte esto, ¿cuánto Jesús dijo que tú tenías que sentir? Dios nunca dijo que nosotros tuviéramos que sentir. Pero muchas veces basamos nuestras decisiones espirituales en si sentimos o no sentimos la presencia de Dios. Ve, hermanos, perdónenme, pero aunque ustedes no sientan la presencia de Dios, la presencia de Dios está ahí. Así de sencillo. Pero la vida emocional cristiana nos lleva a eso, a lo que veo, a lo que siento. Mientras que la vida espiritual, hermanos, tiene que ver con la fe y se desarrolla en base a una total y absoluta confianza y obediencia a Dios a causa de la fe. La vida emocional no depende de Dios. Sustancialmente, más bien la vida emocional es independencia de Dios, porque yo vivo por lo que siento, por lo que veo, por lo que creo. Entonces, si yo vivo por lo que siento, veo y creo, ¿para qué Dios? No sirve. ¿Para qué Dios? Yo creo que ese pasaje de la Biblia significa esto. Yo he visto aquello y lo otro. Yo ahí no siento la unción de Dios. Yo no siento que eso sea palabra de Dios. Entonces, la vida emocional no es dependencia de Dios, es independencia de Dios. No necesitas buscarle porque ya tenés tus propios pensamientos y razonamientos. Pero la vida espiritual se desarrolla. Pongan atención a esto, hermanos. Buscando el rostro de Dios y tocando su manto. Solo así, hermanos. Solo así podemos desarrollar la vida espiritual. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no implique confianza en Dios, de su voluntad, de la fe y de la certeza que eso que estamos haciendo proviene de Dios, será una obra carnal. Será una obra que viene del alma del hombre, por buena que sea, por digna de mencionarse, será una obra de la carne. Esta es independiente, se mueve a través de lo que se ve y de lo que se siente, mas el espíritu se mueve nuevamente, repito, a través de la fe. No importa si tú le dices de comer a un niño pobre, si eso se movió a través de tus emociones, de lo que sentiste, y no de la voluntad de Dios, es una obra carnal. La vida espiritual, hermanos, se opone al alma y a la vida carnal. Yo voy a darles un ejemplo en la Biblia. Pablo quería ir a África a predicar. Eso era lo que él sentía. Y estaba haciendo todos los planes para ir a África. Eso lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles. Pero dice que el Espíritu Santo le dijo, no. Tenía todo listo y el Espíritu Santo le dijo, no. Cualquiera que hubiera dicho, ¿qué pasa aquí? Lo que él quería era del Espíritu. No, hermanos, era de la carne, porque Dios no lo había mandado. Pero sonaba muy espiritual. Por eso es que necesitamos esa intimidad con Dios para saber, como decía Jesús, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo hacer, decir al Padre, eso hablo. El espíritu combate contra todos los designios del alma.
Recuerden, hermanos, el alma confía en lo que ve, en lo que siente. El espíritu solo confía en Dios. La Biblia dice que quien se acerca a Dios debe hacerlo con fe, porque eso es lo que le agrada a Dios. La fe tiene que ver con comunión con Dios. La fe tiene que ver con comunión con el Espíritu Santo. Y a través de el Espíritu Santo, Dios se comunica con nuestro espíritu. Por eso Pablo decía que sean fortalecidos el hombre interior por el Espíritu. 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice? Antes de que se nos apague la máquina, que quedan unos segundos. Recuerden reconectarse. 1 Corintios, ¿qué? 3:16. Ingrid tiene bastantes ganas. Menos de un minuto, dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Lo sabemos, hermanos? Que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu y Dios quiere que lo tomemos muy en serio. Este pasaje de la Biblia dice que somos su habitación. Nos compara con el